De todos los libros que se encuentran en esta biblioteca o en cualquier otra biblioteca en el mundo, hay uno que sobresale. Este libro es la Biblia, la palabra de Dios, preservada a través de 3 milenios, y Dios mismo ha prometido que es el mismo ayer y hoy y por toda la eternidad. Parte de esa preservación incluye su traducción a miles de idiomas, la mayoría de ellos durante los últimos 100 años. Pero para los hispanos ya ha existido por casi 5 siglos. Desafortunadamente, muchos de los que han sido impactados por la Biblia en español no saben cómo llegó este libro a nuestras manos. Le invitamos a viajar con nosotros a los lugares originales donde Dios hizo la gran obra de dar al mundo hispano este tesoro eterno. Hasta el año 1449, cada libro, y especialmente cada Biblia, tenía que ser escrita individualmente a mano. Cada letra, cada palabra, cada línea, cada página tenía que ser escrita a mano. Era un proceso extremadamente laborioso, caro e increíblemente tardado. En 1450, un hombre llamado Juan Gutenberg inventó la primera imprenta de tipo movible. Me encuentro en el Museo de Gutenberg en la ciudad de Mainz, en Alemania, y esta es una réplica de esa imprenta. El proceso de tipo movible es muy sencillo. Cada letra era moldeada de un metal especialmente mezclado. Luego esas letras individuales eran arregladas en palabras, alineadas, y luego una página entera podía ser compuesta y puesta en una repisa o en una bandeja como esta. Esto era puesto debajo de la plancha, tinta era aplicada a las letras, el papel era puesto sobre la tinta, todo esto después estaba imprimido por compresión. Las letras entonces quedaban grabadas en el papel. Dos cosas suceden aquí que son muy importantes. En primer lugar, por primera vez, errores podían ser corregidos sin tener que escribir toda la página, simplemente cambiando el orden de las letras o arreglando las palabras en la bandeja. En segundo lugar, una página o 1000 páginas podían ser impresas al mismo tiempo o en ese mismo día. Cuando Casiodoro de Reina y los demás traductores de la palabra de Dios hicieron sus traducciones, ya tenían ellos en mente no solamente el imprimir un ejemplar, sino que muchos ejemplares de la palabra de Dios y hacerlos disponibles a las gentes en sus propios idiomas aquí en Europa. Es importante saber también que el primer libro que fue impreso en esta imprenta fue la Biblia latina, la cual fue terminada de imprimir en el año 1454. En 1516, un hombre llamado Erasmo, oriundo de Rotterdam, en Holanda, trabajó en ese edificio a mis espaldas, aquí en la ciudad de Cambridge, para publicar una edición del Nuevo Testamento directamente del idioma griego. Esta edición, llamada la Gran Edición del Nuevo Testamento, ha llegado a ser la columna vertebral de la familia de textos que sirvieron como inspiración para muchas traducciones de la Biblia en diversos idiomas. Este es el pueblo de Montemolín, cerca de Reina, en España. Cerca del año 1520, un hombre nació cuya influencia sería de incalculable valor.
para todo el mundo hispano, sobre todo para el pueblo evangélico. Su nombre fue Casiodoro, mejor conocido como Casiodoro de Reina. La primera mención histórica de Casiodoro se encuentra cuando entra al monasterio de San Isidoro en Sevilla como monje jerónimo. El año 1557, el lugar, el monasterio de San Isidoro del Campo, en lo que antes fue Sevilla la Vieja, hoy Santiponce, en las afueras de la gran ciudad de Sevilla, en España. Este lugar había sido construido sobre la antigua ciudad romana itálica, cuyas ruinas se pueden presenciar hoy en este lugar. Por varios años ya, el espíritu de la Reforma se hacía sentir entre los monjes de este monasterio. Las obras de Lutero, Erasmo, Zwinglio, Calvino habían sido muy bien recibidas por los monjes de este lugar. Ellos habían estudiado las escrituras de estos grandes hombres de Dios y habían sido grandemente influenciados por ellos, lo cual hubiera animado a Casiodoro de Reina a hacer la primera traducción de la Biblia de los originales al español. Tenemos que entender que en 1551 la Inquisición española había prohibido estrictamente no solamente la lectura, sino que la posesión de cualquier ejemplar de la Biblia que no fuera en el idioma latín, o sea que cualquier edición de la Biblia traducida a un lenguaje común era estrictamente prohibida en todo país en Europa. La palabra de Dios dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Estamos en el castillo de la Inquisición, o por lo menos lo que queda del mismo. Este era el cuartel general de la Inquisición aquí en Sevilla. En este lugar se encontraban los notorios calabozos de Triana. Aquí eran traídos los hermanos, eran torturados, eran enjuiciados y luego eran llevados al otro lado del río Guadalquivir, a la plaza de San Francisco, para sufrir el martirio. Por los últimos 200 años, este castillo fue destruido y sistemáticamente desmantelado. Lo último que queda son estas paredes, estas bases sobre las cuales ahora estos edificios se levantan, y este callejón que queda como un testigo mudo de las injusticias y las crueldades que en una ocasión se efectuaron aquí en contra de nuestros hermanos. Ciertamente, la palabra de Dios se verifica una vez más, y Dios ha sido fiel a esa palabra. Esta es la plaza de San Francisco en Sevilla. En este lugar la Inquisición castigaba a aquellos a quienes ellos catalogaban como herejes. Muchos de nuestros hermanos sufrieron cruel tortura y aún la muerte. Los castigos consistían de la extracción de confesiones forzadas, azotes, la horca y aún la hoguera en muchas ocasiones, para aquellos que podían escapar las garras de la Inquisición. Sus imágenes eran quemadas en efigie en este preciso lugar, enviando un aviso a que si ellos eran capturados en cualquier lugar de Europa por los agentes de la Inquisición, podían ser regresados a esta misma plaza y sufrir el martirio de la hoguera. Durante el verano de 1557, los hermanos del monasterio de San Isidoro del Campo tuvieron que hacer grandes decisiones.
En primer lugar, tenían que definir su posición teológica. Si se mantenían dentro de la corriente evangélica, leyendo, estudiando e interpretando las Escrituras desde un punto de vista exegético y no dogmático, tarde o temprano la Inquisición los perseguiría. En segundo lugar, si intentaban una huida en grupo, era muy posible que algunos de ellos fueran capturados y sufrieran el martirio. Durante este verano de 1557, algo ocurrió que en cierto sentido ayudó a que ellos hicieran la decisión de huir del monasterio. Julianillo Hernández, uno de los primeros colportores del movimiento evangélico español, distribuyendo algunos libros a cristianos españoles, cometió un grave error. Habían dos personas en el área que tenían el mismo nombre, y Julianillo entregó un libro a la persona no debida. Esa persona inmediatamente dio parte a las autoridades y la Inquisición inmediatamente lanzó una investigación. Los hermanos del monasterio de San Isidoro del Campo inmediatamente se dieron cuenta y entonces tuvieron que huir en grupo. De los 44 habitantes de este monasterio, 22 de ellos huyeron, entre ellos 12 monjes, incluyendo el vicario, el fraile mayor, el procurador y 9 otros monjes que incluían a Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, Antonio del Corro y otros hermanos más. 22 de ellos en total salieron por diversos caminos hacia Ginebra. La mayoría de ellos pudo llegar a la libertad que ofrecía la ciudad de Ginebra. Sin embargo, algunos de ellos fueron capturados, fueron traídos una vez más aquí a Sevilla, al castillo de San Jorge, el castillo de la Inquisición, donde fueron enjuiciados, fueron torturados y luego fueron llevados a la plaza de San Francisco, donde sufrieron el martirio en la hoguera, entre ellos Julianillo Hernández. Después de la huida del monasterio de San Isidoro, Casiodoro de Reina, Cipriano y los otros hermanos del monasterio hicieron la larga jornada que terminó aquí en la ciudad de Ginebra, en Suiza. La ciudad de Ginebra es una ciudad muy interesante. Fue una de las pocas ciudades que eran bastante tolerantes a las ideas de la Reforma. Juan Calvino, uno de los grandes reformistas, fue una de las grandes influencias en la vida de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, lo cual motivó a que ellos se dirigieran directamente a Ginebra de su fuga del monasterio de San Isidoro. Por varios años, el grupo de refugiados españoles se reunía en una pequeña congregación aquí, y cuando llegaron Casiodoro, Cipriano y los demás, inmediatamente se juntaron a ellos. Mucho ha cambiado en la ciudad de Ginebra desde esos días. Sin embargo, por estas calles sabemos que los hermanos pasaron muchas veces haciendo la obra del Señor. Detrás de mí se encuentra el monumento que los ciudadanos de Ginebra dedicaron a los campeones de la Reforma en Suiza: a Farel, Calvino, Beza y Knox. Ciertamente, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera y los demás estaban en muy buena compañía. Sin embargo, diferencias surgieron, y Casiodoro consideró mejor trasladarse juntamente con parte de la congregación española directamente a Londres, en Inglaterra. La reina Isabel había ascendido al trono, y las garantías religiosas en Inglaterra eran mucho mejor que en otros lugares. También las posibilidades de la traducción de la Biblia al español eran muy factibles en Inglaterra durante este tiempo.
Cipriano de Valera permaneció aquí en la ciudad de Ginebra por lo menos 2 años después de que Casiodoro y parte de la congregación se fueron a Londres. Casiodoro y el pequeño grupo de exiliados llegaron a Londres en 1559 y formaron una congregación española. Redactó una confesión de fe, la cual inmediatamente causó un escándalo porque rechazaba el bautismo de infantes y otros asuntos. Se les concedió permiso y comenzaron a reunirse en la parroquia de Santa María Axe, en la parte central de Londres. Cipriano de Valera siguió a Casiodoro a Londres y se involucró en la tarea de la traducción de la Biblia al español. La Inquisición española hacía todo esfuerzo por atrapar o desacreditar a los exiliados españoles. Pagaron a un espía para que lanzara acusaciones de adulterio y sodomía contra Casiodoro. Este consideró que lo mejor que podía hacer era abandonar Londres inmediatamente después de estas acusaciones. El 21 de septiembre de 1563, Casiodoro de Reina huyó de la ciudad de Londres y se refugió aquí, en la ciudad de Amberes, en lo que hoy es Bélgica. Varios días después, su esposa también pudo huir de Londres disfrazada de marinero y se dirigió aquí a la misma ciudad donde se juntó con su esposo. Los dos entonces emprendieron su jornada hacia Frankfurt. De Amberes, Casiodoro de Reina se dirigió directamente aquí, a la ciudad de Frankfurt, en Alemania. Su propósito principal era concentrarse en terminar la traducción de la Biblia al idioma castellano. También al llegar acá, se comunicó inmediatamente con los hermanos de la Iglesia Española, que ya se reunían aquí por muchos años, y sirvió como pastor y como líder en este lugar. También durante este tiempo él viajó extensivamente entre Frankfurt, Estrasburgo y Basilea, no solamente en el trabajo de la traducción de la Biblia, sino también para hacerse cargo de su negocio de sedas que él y su esposa operaban. También durante este tiempo, su hijo Marcos, su primogénito, nació. Por fin, después de más de 10 largos años, el fin del camino en lo que concierne a la traducción de la Biblia al español. Casiodoro de Reina trajo todos sus manuscritos aquí a la ciudad de Basilea, en Suiza. En esa casa, marcada con ese ángel, Casiodoro de Reina pudo terminar su traducción al español. Llegó muy enfermo, gravemente enfermo. Tan enfermo que estuvo 5 semanas en cama. Sin embargo, pudo terminar la traducción y comenzó la supervisión de la impresión de la Biblia. En el taller de un hombre llamado Juan Herbst, también conocido como Oporino, la Biblia empezó a ser imprimida en marzo de 1568. Desafortunadamente, Oporino murió a mediados del proyecto. Sin embargo, Guarín, el hombre que tomó el negocio, con la ayuda de otro impresor llamado Apiario, pudieron terminar la obra en agosto de 1569. La Biblia que Casiodoro de Reina tradujo y publicó es conocida como la Biblia del Oso, por la portada que tiene, con la figura de un oso tratando de alcanzar un panal de abejas. Mucho ha sido escrito sobre esa portada. Algunos aseguran que es la marca del impresor, otros que tiene cierta alusión al libro de los Salmos en lo que concierne a la palabra de Dios, que es dulce al paladar y miel a la boca. Cualquiera que sea, la Biblia de Casiodoro de Reina sigue siendo una joya en lo que concierne a la literatura española. Una joya que tiene su lugar
allá con las obras de Cervantes en España, las obras de Shakespeare en Inglaterra, y su valor, su impacto en lo que concierne al mundo hispano, en lo moral, en lo social y sobre todo en lo espiritual, es incalculable. En 1578, Casiodoro de Reina recibió una invitación de parte de los hermanos de la iglesia francesa luterana que se reunía aquí en la ciudad de Amberes. Con la Biblia ya terminada, su familia ya completa, Casiodoro consideró muy seriamente esa invitación. Sin embargo, la sombra de los cargos que estaban pendientes todavía en Londres influía mucho sobre su decisión. Decidió ir a Londres y hacerse cargo una vez y por todas de ese asunto. Regresó en 1578 para hacerle frente a los cargos que habían sido lanzados contra él 15 años antes. Fue citado a aparecer aquí, en el Palacio Lambeth, por Edmundo Grindal, el arzobispo de Canterbury. Y no teniendo ninguna evidencia en su contra, fue completamente exonerado de todos los cargos. Al haber sido absuelto en Londres, Casiodoro regresó a Amberes, donde tomó el pastorado de la iglesia. Estos fueron años muy felices para Casiodoro de Reina, puesto que su deseo siempre había sido el pastorear una iglesia, y finalmente Dios le había dado ese privilegio. Sin embargo, existía el peligro de una invasión española sobre toda esta región, la cual se efectuó en el año de 1585. En 1585, Casiodoro de Reina hizo el papel de Moisés, en el sentido de que tomó a la congregación francesa que pastoreaba en Amberes y la trasladó aquí a Frankfurt, a esta localidad. Este era el lugar donde la iglesia de las Damas Blancas estaba ubicada. Este era el lugar donde la iglesia española se había reunido por muchos años. Por los próximos 9 años, Casiodoro de Reina sirvió como su pastor, su líder espiritual, su consejero, hasta el día de su muerte. Desafortunadamente, el templo fue destruido a causa de los bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial. Casiodoro de Reina murió el 15 de marzo de 1594. Fue sepultado 2 días después. Sin embargo, su sepultura permanece un misterio hasta este día. Existe otro hombre a quien todavía no hemos dado la atención debida, pero ciertamente fue uno de los grandes protagonistas en lo que fue la historia de la traducción de la Biblia al español. Su nombre, Cipriano, nacido cerca de la antigua ciudad de Badajoz, en lo que fue la Valera Vieja, en España. Él, juntamente con los demás monjes del monasterio de San Isidoro del Campo, huyó en compañía de Casiodoro y los demás hacia la ciudad de Ginebra. De allí, ellos se trasladaron directamente aquí, a Inglaterra. En febrero de 1559, Cipriano se dirigió aquí, a la ciudad universitaria de Cambridge, al colegio de Magdalena, que se encuentra a mis espaldas. En 1560, él recibió una recomendación directa de la reina Elizabeth, pidiendo que él fuera admitido como miembro de la asociación del Colegio de Magdalena aquí en Cambridge. Y en 1563, él recibió
su maestría en ciencias y letras de este prestigiado colegio. Después de sus logros en Cambridge, Cipriano de Valera vino aquí, a la ciudad universitaria de Oxford, donde fue incorporado como profesor en el Colegio Magdaleno de la ciudad de Oxford en 1565. Por los próximos 35 años, Cipriano de Valera ejercería su profesión de maestro, no solamente aquí en las aulas de este Colegio Magdaleno, sino también como tutor privado a varios alumnos notables. Mientras trabajaba como profesor en el Colegio Magdaleno de la Universidad de Oxford, Cipriano de Valera estableció su residencia aquí, en este vecindario de la ciudad de Londres, que se llama Broad Street Ward. Fue durante estos años también que, además de trabajar en la revisión de la Biblia de Casiodoro de Reina, él también se empeñó en publicar una edición del Nuevo Testamento, la cual se terminó en el año de 1596. Cuando Cipriano de Valera terminó su revisión de la Biblia de Reina, encontró que no había en Londres un impresor que pudiera publicar un proyecto tan grande como este. Así que vino aquí, a Ámsterdam, en Holanda, donde su versión de la Biblia fue publicada en 1602. No existe más información histórica de su vida después de este punto. Se presume que murió poco después de haber publicado su Biblia, pero su lugar de sepultura, así como el de Casiodoro, se desconoce hasta el día de hoy. Antes del siglo XVI, no existían ejemplares completos del Nuevo Testamento en el idioma original griego. Existían porciones, fragmentos, algunos de ellos conteniendo las epístolas paulinas, otros tal vez los evangelios y otros aún otras porciones del Nuevo Testamento, pero no existía un ejemplar completo del Nuevo Testamento en griego. En los primeros años del siglo XVI, Erasmo trabajó arduamente para juntar, compilar, corregir y poner en una edición todos los libros del Nuevo Testamento en el idioma griego. Esta edición se le tituló la Gran Edición del Nuevo Testamento en griego. Si bien Erasmo no es catalogado como uno de los grandes reformistas, ciertamente su obra sirvió como la semilla que dio a luz esa planta, ese árbol conocido como la Reforma, de la cual todos nos beneficiamos hasta este día. Y ha sido la columna vertebral sobre la cual las grandes traducciones de las Sagradas Escrituras han sido basadas. Hombres como Martín Lutero, Juan Calvino, Guillermo Tyndale, y aún Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera pudieron aprovechar la gran obra de Erasmo para hacer sus traducciones y su trabajo en el idioma común de sus pueblos. A través de casi 500 años, este texto ha permanecido virtualmente intacto, aunque ha sido revisado varias veces. Ciertamente en el siglo XVI, hombres como el mismo Erasmo, Estéfano, Beza, y en el siglo XVII los hermanos Elsevier revisaron el texto. En 1633 fue conocido como el Textus Receptus, o sea, el texto recibido. Pero en el siglo XIX, algunos hombres comenzaron a experimentar con otros manuscritos, algunos de ellos de mucha antigüedad, pero manuscritos incompletos. Es más, la suma completa de ellos es menos que el 10% de lo que antes ya se conocía.
Pero lo más importante del caso es que provienen de una región notoria, famosa por falsa doctrina y falsa enseñanza, como es el área de Alejandría. Estos manuscritos han sido conocidos como el texto moderno o el texto crítico. Ahora, la gran diferencia que existe entre el texto crítico y el textus receptus, o sea, el texto recibido, el texto antiguo, es que el texto moderno, el texto crítico, no solamente altera en muchas veces porciones del Nuevo Testamento, sino que también omite pasajes enteros del Nuevo Testamento sobre cuestiones teológicas y doctrinas fundamentales de la fe, como lo es la deidad de Cristo, la salvación por gracia y otras doctrinas fundamentales para nuestra fe. Una de las experiencias más interesantes para un individuo es cuando esa persona entra a una librería cristiana con el fin de comprar una Biblia. Se encuentra con repisas llenas de ejemplares de la Biblia en el idioma español. Muchas de ellas leen Reina Valera, otras tienen diferentes títulos. Y la persona tiende casi inmediatamente a tratar de irse a lo más antiguo para tener tal vez ese sentido de validez histórica en sus manos. Tengo en mis manos aquí una copia de la obra de Casiodoro de Reina, publicada en 1569, también conocida como la Biblia del Oso. Es un ejemplar muy hermoso. Tal vez la persona quisiera ir hacia la revisión que Cipriano de Valera hizo en 1602. Las dos están a la disposición del público. Sin embargo, nos damos cuenta, simplemente al abrirla, que además de promover un interés histórico o sentimental, son un poco imprácticas y difíciles de usar porque el idioma, la forma ortográfica del castellano del siglo XVI es muy diferente, muy distinto al español de nuestros días. Así que nos hacemos la pregunta, ¿cuál versión debe uno de escoger? Después de mucho escudriñamiento hemos llegado a la conclusión de que hay dos versiones que son muy fidedignas y se apegan mucho a lo original. Estas son la versión de 1909, también conocida como la versión antigua, y la versión de 1960. Por el simple hecho de que estas dos versiones en español de las Sagradas Escrituras descansan sobre el texto original, sobre lo que llamamos el texto recibido, el textus receptus. Ahora, existen muchas otras Biblias en español, algunas de ellas aún con el título de Reina Valera. Sin embargo, estas versiones de la Biblia, como la Nueva Versión Internacional, la versión popular, la Biblia de Jerusalén, la Reina Valera actualizada, algunas de las Biblias nuevas que la Iglesia Católica ha publicado, algunas paráfrasis como Dios llega al hombre, la Biblia al día, etcétera, en español, descansan, si no totalmente, por lo menos parcialmente, en los textos críticos, en los textos modernos, en el texto alejandrino, que ya hemos visto, tiene sinnúmeros errores, que en muchas ocasiones altera el texto original o aún omite pasajes enteros de las Sagradas Escrituras. Un pequeño ejemplo entre muchos que podríamos darles. En Mateo capítulo 18 y versículo 11, el texto original lee, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Este texto tan importante para nuestra fe ha sido completamente omitido de la versión popular, la Nueva Versión Internacional, aún la Reina Valera actualizada lo omite por completo. Así que la persona se pregunta, entonces, ¿cómo sé que tengo en mis manos un volumen de las Sagradas Escrituras
que es fidedigno. Muy fácil. Abra esa Biblia a la portada, a la primera página, y allí encontrará usted la fecha de esa versión. Si esa Biblia lee 1909 o 1960, usted puede estar seguro que esa versión de las Sagradas Escrituras descansa sobre el texto original, el texto recibido, el texto antiguo, el cual es el más fidedigno para nosotros. Al conocer cada día más de estos hombres, hombres altamente preparados, expertos lingüistas y hombres dispuestos a pagar cualquier precio, aún con su muerte, para darnos nuestra Biblia en español, no podemos más que agradecer a Dios por la forma en que Él los guió para llevar a cabo su gran obra. Durante el siglo XX, el grupo de mayor crecimiento en el Evangelio fue el mundo hispano. Millones de almas han venido a los pies de Jesucristo por el sacrificio de Francisco de Encinas, Juan Pérez de Pineda, personas como Julianillo Hernández, pero sobre todo Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Ciertamente, Dios ha sido fiel a su palabra y ha depositado en nuestras manos el tesoro eterno.